Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Hotel HO Ciudad de Jaén y bienvenidos a la primera semifinal de esta Copa de Fútbol Playa Masculinos, ya la 9ª edición. Vamos a ver quién
consigue ganar este preciado trofeo. Ya sabemos quién es el campeón de liga, es el Empie Málaga. Ahora queremos saber quién es el campeón de la Copa. La primera semifinal va a medir al actual campeón de la competición, al Roses Playa, el equipo catalán, el cual teníamos en imágenes. Y se va a medir al Benidorm, equipo recién ascendido a la primera división. Yo soy Rodrigo Martín y será un placer poder narrarles esta primera semifinal de la Copa que mide al conjunto catalán frente al cuadro alicantino. A punto de saltar tanto Roses como Benidorm. Roses que va a actuar de amarillo fosforito, calzón negro, equipación clásica, con la que va a formar el cuadro de Dani Aro, mientras que el Benidorm, tenemos afición del cuadro gironí, el Benidorm que va a jugar con camiseta roja y con calzón negro. Ya tenemos a los dos combinados en la parte central del campo, el pasamanos habitual antes de que inicie el partido. Nosotros vamos con la convocatoria, arrancamos con el Roses Playa, con Elliot, Adam Madi, Germán Salazar, Mar Borràs, Ridwan, Nacho Valladolid, Guillem Panadés, Musa, Suli Batis, Ramis Adani, Diagne y Vi Martins. El último precisamente, jugador que saludaba al componente arbitral por parte del Benidorm, con José Carlos, Fran Castellanos, José Hermosa, William, Leandro Mansilla, José Carrillo, Jorge García, Daniel, Carlos Peramo, Mariano e Itel. La convocatoria del cuadro alicantino para medirse al Roses Playa, que el año pasado ganó esta Copa en la final al Empie Málaga. En este caso quiere llegar a la final donde le espera el Empie Málaga, el propio Empie Málaga que el año pasado fue subcampeón de Copa y actual campeón de la Liga, que se mide en el turno de las 10:15 de la noche frente al Mentidero Cádiz. Pero primero hay que ver qué ocurre en este encuentro que mide a Roses y a Benidorm. Y tenemos a Hermosa y a Borràs, a los dos capitanes de ambos combinados, junto al componente arbitral. La piña de los jugadores de Benidorm antes de iniciar el partido. Recuerden, 8 equipos participantes en esta Copa, edición número 9. En el grupo A estaba Empie Málaga, Equicontrol Melilla, Bahía de Mazarrón y Roses. Clasificaron Empie Málaga y Roses. En el grupo B estaban Torrejón, Benidorm, Mentidero y Torpedo 66. En este caso clasificaron el Benidorm y el Mentidero Cádiz, el equipo que ha acabado quinto clasificado en la primera división. Mañana será el último partido, la gran final. Mañana jueves 21 de agosto. Para arrancar el partido, viendo el colegiado que las redes estén en las mejores condiciones para que no haya ningún problema en el desarrollo del partido. Finaliza ya esa foto familiar de los jugadores del Benidorm y en los siguientes minutos arrancará el partido. Recuerden, 3 periodos, cada uno de ellos de 12 minutos. Colegiado principal del encuentro, colocando ya el esférico en la parte central de este Ciudad de Jaén. Recuerden, ya sabemos quién ha sido el séptimo clasificado. Ha sido el Bahía de Mazarrón, octavo el Torpedo 66. El conjunto toledano de la localidad de la población de Cebolla. Quinto clasificado el Equicontrol Melilla. Acaba sexto el Torrejón. Ya sabemos la ubicación, la clasificación final de los combinados que no han conseguido acceder a esta ronda de semifinales. Se prepara para servir Peramo, que realizó un gran encuentro ayer frente al Torpedo 66. Juega Peramo, arrancó la semi entre el Benidorm y el Roses Playa. Jugando atrás William, la acaba dejando para el guardameta, presión alto Suli Batis. La va a jugar William. Allá va William, cruza la pelota, el esférico que se va a marchar directamente fuera. Habrá servicio de esquina en favor del Benidorm. Se coloca Martins en ese primer palo. Va a mover de lateral Benidorm. Se alzaba Hermosa. Va a intentar montar el contragolpe el Roses Playa. Quien la conduce Ridwan. Presiona e intenta robarla a William. Cae William. La gana Hermosa de manera definitiva. La entrega a José Carlos. Va a jugar José Carlos. Envía por dentro. Balón de Peramo. La pegó Sanz. Prácticamente al aire. Le toca mover a Martins. Aparece Martins en la parte central. Domina Martins. Pisa la pelota. La acaba jugando para que ya intervenga Borràs. Juega Borràs. Entrega para Elliot. Le toca mover al Roses Playa, que tiene el objetivo de revalidar el título. Para ello tiene que eliminar a Benidorm, a uno de los grandes combinados de segunda de esta campaña 2025. La tiene Mar Borràs.
Amenazaba con el disparo, le persigue Sanz, otro que hizo un partidazo ayer frente al Torpedo 66. Jugando Elliot, la deja para Martins, cambio de juego de Martins. La mantiene Roses Playa dentro del área, embolsando con el pecho, lanzamiento de Borràs, que se va a marchar fuera. Sacará de portería Benidorm, se reajusta ya el brazalete Marc Borràs, uno de los jugadores que lleva más años al frente del Roses Playa. Se marcha, que bien Sanz, rompiendo la primera línea, cañonea Sanz, el disparo se va a marchar fuera. Por lo tanto, saque de arco. Va a mover el esférico, lo hace Martins. Juega Martins, interviene por dentro Borràs. Borràs, Martins, la puede pegar, insiste con Borràs, cañonea Borràs, para donde José Carlos, que acaba enviando a saque de esquina. Buena mano de José Carlos, evitando el primero del Roses Playa. Va a haber servicio de esquina, preparando ya la superficie Marc Borràs. Servirá con la pierna derecha. Allá va Marc, intenta llegar, se la acaba quedando Ridwan, presiona a Jorge junto al acompañamiento de Sanz. A punto está de robar la pelota el Benidorm, juega Sanz, puntea la pelota buscando a Jorge García. Sacará desde la portería Elliot, uno de los grandes guardas del mundo, el internacional por Suiza, al igual que ocurre con Martins, uno de los magníficos jugadores que tiene este deporte. Allá va Martins, precisamente, se escapa Martins, jugaba por dentro, la pelota filtrada, la acaba ganando Benidorm, que va a intentar el contragolpe, la tiene Hermosa. Hermosa protege, guarda la pelota, sigue Hermosa, se lanza con todo Sully Batis, que se duele de un golpe en el pie. Falta de Hermosa, falta del Capi, se duele Sully Batis, nombrado hace pocos meses jugador emergente en el panorama mundial del fútbol playa. Vemos al fondo un aficionado con la camiseta de Jaén París Interior, el histórico equipo de esta ciudad. Moverá el Roses Playa. Entra Ramis Adani, otro internacional español. Y tenemos al joven aficionado con esa camiseta de Jaén Paraíso Interior, uno de los grandes equipos de la primera división del fútbol sala, dirigido desde hace ya muchos años por Dani Rodríguez, con ese espectacular pabellón como es el Olivo Arena. Se dispone a mover, lo hará el Roses Playa por mediación de Sully Batis. La va a pegar con la pierna izquierda. Hemos consumido prácticamente los 3 primeros minutos de juego. Allá va Sully Batis. La va a pegar Batis, pierna izquierda, lanzamiento de Sully, muy por encima del arco que defiende José Carlos. Servicio de portería. Servirá Benidorm, por ahora aguantando las acometidas que le marca el conjunto catalán dirigido por Dani Aro, exjugador de Roses Playa y actual míster del equipo gironí. Le toca mover a Benidorm, el balón directamente fuera. Por lo tanto, servirá Elliot. Saca ya el internacional por Suiza, enviando a la parte izquierda. Va a jugar, lo hace el Roses con ese disparo con la pierna derecha en la obra de Martins. Puede haber falta de Martins, sale desde atrás. Ojo que pueda anotar William. Buena mano de Elliot, que viene llegado desde segunda línea William. Y evita, en este caso, Elliot, el posible 0-1 de Benidorm. Equipo con mucho coraje, con mucho corazón, con mucho oficio. Y que el año que viene dará guerra en primera división. La pega Sanz. Se la acaba quedando Elliot sin grandes problemas. Juega el helvético. Lo hace largo. Sully Batis se la preparaba de chilena. Era complicadísimo, ya que venía en velocidad. Frenarse por completo y pegarla era muy complicado. Desde el remate anterior. ¿Para dónde José Carlos? Nos lo muestra nuestro realizador Santi Rubio, la que tuvo Roses y Benidorm anteriormente. Cuando ahora sí va a llegar el primero del partido. Anota Roses Playa. 1-0 en el marcador. Gol de Ramis Adani. Nota una de las perlas del fútbol playa español. Gol de Rami, acaba superando a José Carlos. 1-0 en el marcador. Se adelanta Roses Playa. Ahí está la acción repetida. Esférico atrás, el que enviaba Benidorm. Y acaba en la portería. Ha sido gol en propia. Ha sido gol en propia. Cedió atrás Hermosa. Y cuando quiere corregir José Carlos, ya la tiene en la portería. Saben que había sido Ramis Adani, pero no, ha sido Hermosa en propia puerta. Se adelanta Roses Playa de la manera menos esperada, con ese gol en propia de Hermosa. Nota Roses. 1-0 en el marcador. Ahí faltará a favor de Benidorm. En este caso sí, ha sido Ramis Adani el que ha cometido la falta. Anota
Roses. Hermosa en propia puerta. Libre directo para Benidorm. Se dispone a pegarle Sanz. Se dispone a atajar Elliot. Vamos con este libre directo en favor de Benidorm. Silbatazo del colegiado, la va a pegar Sanz, pierna derecha. El lanzamiento que como tal llegó a intervenir Elliot. Magnífica la intervención del suizo. Servicio de esquina en favor de Benidorm. Este resultado que obviamente metería en la final a Roses de mañana. Sirve William, envía a la parte izquierda buscando a Carrillo. Va a sacar de portería a Roses Playa, jugando Elliot, caía Diagne. No ve necesario el colegiado parar el partido. Envía a Elliot, mueve por dentro, embolsando con el pecho Rami. Se cruzó con Sanz. Y el colegiado va a marcar. Parece falta a favor de Roses Playa. Falta a favor de Roses, se duele Rami Sadani. Estaba el disparo de Chilena. Se le impedía a Sanz. Libre directo para el conjunto catalán. Buscará el segundo. Pesando la pelota Rami. La pegará el catalán y tenemos a Sanz conversando con Diagne. Tras la acción en la que se hizo daño el dorsal 8 de Roses. Le toca mover, dispuesto ya a pegarle Rami Sadani. Intentará atajar José Carlos. Allá va Rami Sadani, cogiendo bastante carrerilla y dispuesto a pegarle. 7:18 para el término de la primera parte. Allá va Rami. Resopla Rami Sadani. La pega con la pierna izquierda. Lanzamiento de Rami. Qué buena mano de José Carlos, que la acabó manoteando para enviarla a córner. Gran encuentro de José Carlos, que está evitando dentro de lo que puede evitar que se pueda marchar en el marcador Roses Playa. Va a servir Martins. Juega Martins, cede atrás. La acaba dejando para Elliot. Envía a Elliot por dentro. Se prepara para la chilena. Impactó en el defensor de Benidorm, que intenta montar el contragolpe. El que la tiene es Hermosa. Juega Hermosa, cede atrás hasta acabar encontrando a José Carlos. La recoge ya José Carlos, cediendo a la derecha. Con el exterior del pie la quería mantener, pero sin fortuna ahora el jugador de Benidorm. Este es el remate anterior de Rami Sadani. Y el paradón de José Carlos. Le toca mover a Roses. Punto de llegar al Ecuador de la primera parte. 1-0 ganando Roses Playa. Gol en propia de Hermosa. La tiene Martins. Juega por dentro Martins. Borrás, que la va a perder a manos de William. Contragolpe de Benidorm, que tiene superioridad. 3 para 2. La pega William. Seguramente se precipitó ya que tenía un buen pase sobre Daniel. Le toca mover a Roses Playa. Este es Elliot. Juega Elliot. Mueve por dentro. Encuentra a Borrás. El libre de marca acaba cediendo a la parte derecha donde hace el esfuerzo y la consigue mantener Rami Sadani. Pisa la pelota Rami, se frena por completo Sadani. Aguanta Rami, le presiona Hermosa. Sigue con el esférico Rami Sadani, que insiste en encarar a José Hermosa. La mantiene Rami Sadani, sigue Rami, se hace el espacio, toca en Hermosa. El rebote que le va a caer a Diagne. Diagne frente a William, salta a William, el lanzamiento. El disparo ahora fue de Borrás, testarazo de Mar Borrás, que acabó en las manos de José Carlos. Le toca mover a Benidorm. El que la tiene es Hermosa. Juega Hermosa, presionaba a Sulibatis, uno de los grandes goleadores de la temporada regular en la Liga, el Internacional. Por España, lanzamiento fuera de Benidorm. Parece que llegó a tocarla Elliot, por lo tanto, córner para el equipo alicantino. Saque de esquina, a favor de Benidorm. Va a servir Dani. Jugará Daniel, se intenta desmarcar Sanz a la espalda de Diagne. No llega Sanz, por lo tanto, costado a favor de Roses. Va a servir Diagne, se recoloca ya Sanz. Diagne para Elliot, embolsa bien la pelota, la mantiene Elliot, la pega con la pierna derecha. El balón que acaba fácil en las manos de José Carlos. José Carlos para Peramo. Aguanta Peramo, puntea a la parte izquierda para encontrar a José Hermosa. Arranca desde la primera línea Benidorm. Recuerden que además de Benidorm, Barcelona, Barriada y Santa María lograron el ascenso a Primera División el curso que viene, una liga estará compuesta por 12 equipos y no 10, como ha sido esta campaña 2025, en la que han bajado el Player de San Javier como penúltimo, y el último fue Victoria Beach Soccer, el equipo gaditano. El campeón de la liga fue el Empie Málaga, queda por saber el campeón de Copa y el campeón de la Supercopa, que se va a disputar en Marbella el próximo 23 de agosto, sábado. Juega Diagne, acabó perdiendo Diagne, lateral en favor de
El venidor la reclama ya y cede la pelota de cabeza a William. Vuelve a intervenir William, se queda atrás Hermosa como el ancla, contragolpe para Roses Playa, puede llegar el segundo, remate cruzado y gol. Gol para Roses Playa, Sulibatis pone el 2-0 en el marcador, primer gol como tal de un jugador de Roses Playa, anota Sulibatis, 2-0 en el electrónico, cogiendo ya una ventaja importante Roses. Anota Sulibatis, que pone ya ese 2-0 en el electrónico, anota Sulibatis, 2-0. Nota Sulibatis. Llega ese 2-0 ya en el electrónico. Cuando ya va cayendo y llegando la noche. Va desapareciendo el sol. Ya aparecen los focos para que podamos seguir viviendo el encuentro sin ningún tipo de problemas. Lanzamiento obra de Hermosa. Le puede caer a Sulibatis, que viene en bolsa con el pecho. Sigue Batis, la va a pegar de chilena Batis. Se la queda el venidor a través de Sanz, la pierde Sanz a manos de Sulibatis, muy activo Batis, parecía falta, el colegiado dice que no, la acaba jugando atrás Peramo sobre José Carlos, saca José Carlos cediendo a la parte derecha, presiona Ridwan, lo hace en buena línea que no hay falta, presiona Peramo que llega tardísimo y el colegiado va a marcar la amarilla para Peramo y va a ser, creo que falta, no ha marcado como tal penalti a favor de Roses Playa, llega tardísimo Peramo que le deja una importante patada al jugador de Roses Playa. Yo creo que la jugada no deja lugar a dudas. Se lleva la amarilla Peramo. Amarilla para Peramo. Y falta peligrosísima para Roses. Ahí está la acción repetida. La gana Ridwan. Se marcha en velocidad. Peramo que va al bulto y le deja una soberana patada a Ridwan. Y amarilla para Peramo. Veremos si es finalmente falta o penalti. No me equivoco, es falta a favor de Roses, que buscará ya el tercero. Se dispone Sulibatis a pegarle. José Carlos, que forma esa piña rápida con sus compañeros tras ese 2-0 y posibilidad del tercero con el libre directo. José Carlos se dispone a atajar. Lanzamiento, gol. Gol de Roses Playa, que ya pone el tercero en el marcador. Que bien enroscado Ridwan y pone ya el tercero para Roses Playa. Anota Ridu, 3-0 en el marcador, que bien enroscado, qué rosquita le metió Ridwan para evitar que en ningún momento llegara José Carlos. 3-0 ya en el marcador, anota Ridwan, mostrando Roses Playa sus credenciales a revalidar el título. Cogió toda la carrerilla que pudo Ridwan, la enroscó con la derecha y el balón que va para adentro. 3-0 para Roses. Se reanuda el partido. 3:30 para que acabe la primera parte. 3-0 en el marcador ya para Roses. Primer gol fue en propia de Hermosa. Vemos al fondo también a Cristian Méndez, al seleccionador masculino español, viviendo el encuentro. Esta primera semifinal de la Copa. Novena edición de la Copa Masculina de Fútbol Playa. Balón en izquierda, hace el esfuerzo, la va a salvar como puede William. La mantiene William, cambio de juego a la derecha. San la quería pegar según le venía. El lanzamiento directamente fuera, era muy difícil poder anotar ya que el balón le venía muy llovido y era muy difícil el poder enviarlo al arco de Elliot. Juega el suizo, envía a la parte izquierda, va a jugar las Roses, la deja correr Ridwan, la mantiene Ridwan, taconea, busca intentar marcharse de San, se rehace San, no llega a cometer falta Ridwan, que le soltó a tiempo, aguanta San, tiene atrás el apoyo de José Carlos, también le frena en esta ocasión Sulibatis, a punto de perder la San, juega con mucho apuro sobre José Carlos, envía a José Carlos, parte derecha, lanzamiento fuera por parte de William, le toca mover a Roses Playa. Servirá Elliot. Va a jugar Roses Playa. Balón atrás, este es Elliot.
Juega Elliot, cede a la derecha, balón complicado, pero en todo caso consigue domesticarlo. Marc Borràs presionaba hasta el final Carrillo. Balón en izquierda, le toca mover a Roses Playa, que domina netamente el partido. Este es Borràs, la puede pegar. Borràs, le salta Peramo, la deja pasar José Carlos. La saque de portería. Tenemos a Marc Borràs, que estaba el año pasado en el Roses Playa, campeón de Copa. Cede atrás de cabeza, lo hace Sanz, acaba encontrando al guardameta. Disparo con la pierna derecha, directamente fuera de José Carlos, servirá Elliot. Juega Elliot, envía a la parte izquierda. Va a jugar la Roses. Mueve Elliot, lo hace por dentro. Bueno, el pase, se dispone a la chilena. Era Ramis Adani que reclamaba el penalti, la gana Sanz. Se le escapa Sanz, Borràs que la pega con la izquierda. José Carlos que acaba ganando la partida. Juega José Carlos, envía el largo, libre de marca Jorge, que puede intentar anotar el control que le mató cualquier tipo de opción a Jorge García. La pierde Jorge, no hay falta. Este es Martins. Juega Martins, cediendo para Ramis Adani. Martins, golazo de Martins. Llega el 4-0 de Roses. Qué combinación mágica, con Ramis Adani. La pega Martins a romper y pone el 4-0 en el marcador. Anota Martins, 4-0. Se está gustando Roses. Anota Martins. Nuevo tanto, es el cuarto ya de Roses. Zurdazo de Martins directamente a la jaula. Que la pegó. Martins no puede hacer absolutamente nada. José Carlos, la dupla mágica que forman Ramis Adani y Martins. Aplaudiendo a los aficionados del Roses Playa. Recuerden que Roses fue una de las ciudades donde se jugó la liga. Un total de 3 encuentros, un total de 3 jornadas, mejor dicho, donde se disputaron un total de 15 encuentros. Roses, Huelva, Marbella, Málaga, Mazarrón, Rota, algunas de las ciudades donde se ha jugado el campeonato de liga. En lo que se refiere al campeonato regular, luego el playoff fue en Rota, la playa de la Costilla, donde se proclamó campeón en pie Málaga tras ganar el último encuentro, el definitivo, al Fútbol Playa Huelva. En este caso busca también campeonar en la Copa. Veremos si lo consigue el cuadro costasoleño, que luego actúa en el turno de las 10:15 frente a Mentidero Cádiz. Juega Ramis Adani, disparo de Rami a la media vuelta, se va a marchar fuera. La saque de portería, sirve ya José Carlos. Se va a acabar el primer periodo, victoria clara de Roses. Envía José Carlos, parte izquierda, la pega hermosa. Vaya golpe, se ha llevado en el estómago ahora, tremendo Borràs. Se tiene que parar el partido. Se duele Marc Borràs. El golpe yo creo que ha sido más abajo, yo creo que ha sido en sus partes nobles. Se duele Marc Borràs con ese pelotazo tremendo que se ha llevado a falta de 10 segundos para el final de la primera parte. El colegiado que insta al equipo médico de Roses a salir para intentar recuperar a Marc Borràs, que se ha llevado un pelotazo tremendo. Sigue dolorido Marc Borràs con este 4-0 en el marcador en favor de Roses Playa. Se va recuperando ya poco a poco Marc. Equipo médico de Roses Playa que ayuda a Marc a salir del partido. De manera momentánea tendrá que abandonar el rectángulo de juego. Ridwan, que se señala como diciendo si es él el que tiene que sustituir a Borràs. Veremos si es el caso, aplaudiendo el público catalán desplazado hasta tierras jienenses. Va a sacar Jorge. Juega Jorge García, segundo palo. El remate no se llega a producir por parte de Hermosa. Caía Diagne. Hay falta sobre Diagne. Tenemos a Elliot, habrá el libre directo para Roses Playa. La va a mover Diagne. El colegiado que indica a los jugadores tanto de Roses como de Benidorm que se tienen que apartar para que pueda pegarle Diagne. Falta de más o menos 8 segundos para el final de la primera parte. Victoria clara de Roses, 4-0. El primero fue en propia de Hermosa. Luego anotó Sulibatis, tercero de Ridwan. Hasta el momento el último ha sido de Martins. La va a mover Roses. Diagne hace el esfuerzo por llegar. Lo va a conseguir Diagne. Se queda sin tiempo Roses. Se va a acabar la primera parte aquí en el Ciudad de Jaén. Por ahora la primera semifinal es claramente de color amarillo. Está ganando Roses por un total de 4-0. Ha ido increciendo
el nivel de juego y de goles del cuadro catalán, que se marcha por ahora con esa renta de 4 goles frente a un Benidorm con mucho oficio, con mucho trabajo, con mucho corazón, pero que no ha podido parar la oleada, nunca mejor dicho, en fútbol playa de goles que ha llevado a cabo Roses Playa, sobre todo en el último tramo de la primera parte. Se acaba el primer periodo por ahora con el 4-0 del Roses Playa frente al Benidorm. En los siguientes minutos podremos ver algunas de las mejores imágenes que nos ha ofrecido esta primera parte en esta Copa 2025 que estamos disfrutando en el penúltimo turno. Mañana será el último con la gran final el jueves, mañana jueves 21 de agosto, donde puede estar a Roses Playa. Luego en el turno de las 10:15 habrá que ver ese en pie Málaga Mentidero. Este es el gol en propia puerta de Hermosa. Intentaba ceder atrás, no vio exactamente la colocación de José Carlos y a partir de ahí se anotó en propia portería. Luego llegarían los goles como tal de Roses, de los jugadores de Roses. Esta es una intervención fantástica de José Carlos y la celebración de Suli Batis, que ponía en ese momento el 2-0 en el marcador. Este es el libre directo en la parte izquierda, en la que anotaba un golazo Ridwan. La enroscaba de maravilla el internacional español y ponía el 3-0 en el electrónico. Poco a poco empezaba ya a escaparse Roses Playa y tenemos el tiro de Ridwan con poquita carrerilla, pero en todo caso con una decisión y con una determinación tremenda para poner el 3-0, y este es el 4-0. Como la pega a reventar Martins con la pierna izquierda, superando a José Carlos, abatido, sabiendo absolutamente que no podía hacer nada ante el remate de Martins. 4-0 en el marcador, ganando Roses Playa. A punto de arrancar la segunda parte, escuchando a los jugadores de Benidorm las últimas indicaciones de su entrenador. Y después comenzará el segundo periodo. Nosotros también vamos a aprovechar este pequeño impasse que está ofreciendo el encuentro para comentar los diferentes resultados que han acontecido en la Copa. La jornada número 1 acabó con el en pie Málaga 5, Roses 6. Victoria de Roses frente al campeón de Liga. Y Control 4, Bahía Mazarrón 0. Torrejón 4, Torpedo 66 2. Benidorm 4, Mentidero Cádiz 7. Luego se rearía Benidorm para acabar clasificando la jornada número 2. 11-3 ganó en pie Málaga Bahía Mazarrón. Roses ganó 6-0 Equi Control. 5-1 de Mentidero a Torrejón. Torpedo 66 perdió 1-7 frente a Benidorm, resultado que fue fundamental para entender el pase a la semi del cuadro alicantino. Y luego la jornada número 3, la anterior a esta, con el Equi Control que perdió 6-1 frente a Pie Málaga. Roses que ganó 7-3 a Bahía Mazarrón. Benidorm que ganó 4-1 a Torrejón. 6-2 ganó Mentidera. Torpedo 66 al conjunto toledano. En lo que se refiere a séptimo y octavo puesto cuando acaba de arrancar la segunda parte. Torpedo 66 perdió 4-7 frente a Bahía de Mazarrón, que acaba séptimo. Octavo, Torpedo 66 de Cebolla. Equi Control Melilla le ganó 7-2 a Torrejón. Quinto acaba Equi Control. Sexto acaba el equipo madrileño, el Torrejón. Ahora queda por saber quién accede a la final en esta primera semi entre Roses y Benidorm. Por ahora claramente ganando el equipo de Daniel Aro. El que la tiene es Diagne. Insiste con jugar sobre Elliot. Otra vez para Diagne. Presiona entre medias Peramo. Allá va Diagne. La puede pegar Diagne. Prefiere el pase. El servicio fantástico con el pecho. Y buena ocasión. Ahora la que ha tenido Roses Playa para poner el quinto. Va a sacar José Carlos. Envía José Carlos. Juega a la izquierda. Presiona a Diagne, que intenta achicar para evitar que se mueva el jugador de Benidorm. Pica el espacio William. También la acompaña Peramo. Defiende Roses Playa. En este caso el que comanda la presión es Diagne. Se la quiere llevar Sanz. Saque de lateral para Benidorm. Juega Sanz. Envía por dentro. Corta de cabeza la zaga de Roses Playa. Saque de lateral y tenemos a Martins. Va a sacar de lateral. Lo hace ya Sanz. Cortaba de cabeza Diagne. Contragolpe para Roses Playa. Quien la tiene es Rami. Juega Rami. Mueve de cara. Acaba encontrando a Elliot. La mueve Elliot cediendo para Martins. Balón por dentro, lo va a luchar Rami. La acaba dejando atrás, era finalmente Martins. Elliot para Martins. Lleva la pelota Martins, la conduce, se escora en la parte izquierda. Se frena por completo, la pisa y espera algún jugador al que entregársela. Cede atrás Martins. Juega para Elliot, Elliot para Diagne. En bolsa con el pecho, la entrega sin mirar a la parte derecha. Otra vez balón para Martins. Mejor dicho, para Diagne. Se queda Martins en la base. Jugando Elliot. Lo hace para Martins.
Juega para Elliot, de primeras el suizo. Envía por dentro, se puede animar con un posible disparo el Roses Playa. La pierde Diagne, la gana Ramis Adani, que pide el contragolpe, la tenía Hermosa. Juega Diagne, cañonea Diagne, buena mano de José Carlos, córner. Partidazo del arquero benidormense para evitar que se escape Omar Roses, por no ha conseguido anotar en la segunda parte. Va a jugar Martins, de atrás, Amagama con el disparo directo Ridu. Prefiere ceder atrás sobre Elliot, fuera de sus dominios. La mantiene Elliot, el globito sobre Peramo. Acaba encontrando a Martins, Martins por dentro. Es Ulibatis ahora sí para Martins. Juega para Elliot. Quería despejar Sanz. Sirve Batis. Juega Sulibatis, la acaba entregando para Martins. Pisa la pelota Martins, juega para Sulibatis. Batis para Martins, la pega Martins. El balón que no acaba de milagro en el arco. Se la acaba quedando José Carlos. Parece que le ha entrado algo de arena, se tiene que parar el partido. Vaya tirazo de Martins. Cercan a poner el quinto en el marcador. Se para el partido y está la acción repetida. Este es el disparo de Diagne con el paradón de José Carlos, que está siendo sin ninguna duda el mejor del partido de Benidorm. Y luego esta mano espectacular a tiro de Martins. Vaya mano ha sacado José Carlos, ahí se puede apreciar mejor en esa imagen. Vaya dos paradones se ha marcado el guardameta de Benidorm, que está evitando una goleada mayor de Roses Playa, que la tiene Hermosa. José Hermosa, de atrás, encuentra el guardameta José Carlos. Envío para Daniel, intenta Daniel recortar, no lo consigue frente a Mar Borràs. Servirá Elliot de portería, juega Elliot, la cede atrás de cabeza Martins, otra vez el internacional por Suiza. Insiste con Martins, que está muy activo en el partido, ha anotado hasta el momento el último gol. Solo ha anotado un gol, un único gol Martins. 4 lleva ya Roses Playa, que domina claramente el partido. Borràs, Elliot, otra vez Borràs a punto de perder la pelota, se rehace Marc, la gana Carrillo, muy escorado, la pega Carrillo. Finalmente la gana Elliot, que bien achicó el suizo. Juega Elliot, la hará desde la portería. Interviene Elliot, juega para Borràs, presionaba alto Carrillo. Juega Elliot, cede a la parte derecha, buen control de Martins. La reclama Sulibatis dentro del área. Va a mover de lateral, lo va a hacer Roses Playa. Este es Mar Borràs. Aguanta la pelota Marc, esta temporada en la Liga. No ha conseguido meterse en el top 4, no ha conseguido luchar por acceder al playoff por el título. En todo caso mantuvo la categoría Roses Playa sin grandes problemas. El año pasado fue uno de los equipos revelación, pero este año sí que es verdad que en Liga le ha costado más. Ha mantenido la categoría y ha estado lejos de poder acceder a esa ronda de playoff. Un playoff que cerró el Atlético Torroseño, que luego caería en la semi frente al Empie Málaga, que acabó quinto. Es el Mentidero, que actuará a las 10:15 en la otra semi de Copa frente al Empie Málaga. El que se duele ahora es Hermosa. Se duele Hermosa, se lanza a la arena de Jaén y tenemos a Elliot. Empujaron a Hermosa cuando intentaba el remate sobre la portería de Elliot. Libre directo para Benidorm. Lanzamiento para Hermosa. Lleva el capitán José Hermosa. La pega Hermosa, va directamente a las mallas protectoras. Sacará por lo tanto de portería Roses, cediendo ya para Martins en la parte derecha. La mantiene Martins, juega atrás hasta acabar encontrando al guardameta Elliot. Juega Elliot, mueve por dentro, se prepara Borràs, la pega de chilena, se cruzó Sanz para evitar que tuviera facilidad para el remate el jugador de Roses. Sulibatis, que reclamaba una posible falta de Sanz. La quiere salvar Peramo frente a Borràs, que bien se la ha rebañado el capitán de Roses Playa. Allá va Borràs, se quiere rehacer Peramo, globito para evitar que se la robe el propio Peramo. Le toca mover a Martins. Taconea atrás para acabar jugando sobre Elliot. Insiste con Martins. Juega Martins, juega de cabezas, Borràs de primeras, la gana Sanz, juega Sanz, combina con Peramo, la pedía Hermosa. Le toca mover a Roses Playa. Caía y reclamaba una posible falta. Roses dice que no, el colegiado le era Musa en este caso el que reclamaba esa acción. Juega Jorge apurando al máximo. Línea de fondo, la lucha Peramo, cuerpea frente a Borràs, le gana la partida Borràs a Peramo. Toca mover a Roses Playa. Este es Musa.
Juega Musa, cede de cara para acabar encontrando a Martins. Martins a la izquierda. La va a jugar Roses, otra vez Martins. Eleva la pelota, juega para Sully Batis, se la prepara de chilena, lanzamiento de Batis, fuera. Por ahora seguimos sin goles en la segunda parte. Mejor colocado en defensa Benidorm. Es cierto que le está costando tener punch arriba, prácticamente sin ocasiones sobre el arco de Elliot, pero al menos ha detenido la hemorragia de goles que ha tenido en la primera parte, con un total de 4. Le tenemos a Jorge García. Va a mover de portería, lo hace Elliot. La acaba dejando para Rami Sadani. Controla Rami con su muslo izquierdo. Se frena Rami. El balón que ya besa la arena de Jaén. Se marcha a descansar Peramo. Cambio en Benidorm. Este es Elliot. Ingresa al encuentro William, dorsal 5. Precisamente la va a luchar William. Se mide a Ridu. Taconea a Ridu. Encuentra a Rami, que llega desde segunda línea. Va a mover el Roses Playa. Balón en izquierda. Este es Rami Sadani. Cambio de juego de Rami. Acaba encontrando a Martins. Se le va la pelota a Martins. Juega por dentro. Diagne quería combinar con Ridu, la pega Ridwan y llega al quinto, primero de la segunda parte para Roses Playa. Anota Ridu, la pica un poquito para acabar superando a José Carlos. Anota Ridwan, 5-0, es el segundo de Ridu, anotó el tercero, el 3-0 en su momento. Ahora pone el quinto, primer jugador que anota doblete en el encuentro. Anota Ridwan, 5-0 a falta de 5 para el final de la segunda parte. Jugó Diagne, Ridwan la pica un poquito para superar a Santia William. Y pone el 5-0, un Roses que o mucho cambia la cosa. Mañana le vamos a ver en la final de la Copa con opciones de revalidar el título. Jugará Benidorm, ya superando la mitad del partido. Jugará Jorge García. Se reanuda el partido. Benidorm que al menos intenta anotar un golito antes de que acabe la segunda parte. Remate bastante mordido de Sanz. Sirve Elliot. Acaba jugando para Martins. Esquema 3-1 en salida para Roses. Juega Martins. Parte derecha. Otra vez Martins. Siempre en el centro de las operaciones. Ya va Martins. Juega la parte izquierda. Diagne. Uy, qué tarde ha llegado el jugador de Benidorm. Como es el caso de Hermosa, que se va a llevar, creo que es la amarilla. Se va a llevar la amarilla. A veces que en esta serie de ocasiones, cuando la acción es muy peligrosa, se muestra roja directa. Parece que en este caso José Hermosa o el colegiado ve suficiente la infracción con la amarilla. Se lleva esa cartulina Hermosa, que se suma a la que recibió en la primera parte Peramo. Se duele Diagne. Ahí está la acción repetida. Alza muchísimo el pie Hermosa y comete la falta clara sobre Diagne, que le echaba las manos al cuello. Amarilla justa para José Hermosa. Libre directo para el equipo catalán. Libre directo para Roses Playa. Se dispone a pegarle Diagne. Se dispone Diagne. Se reajusta la camiseta. José Carlos. La pega Diagne y la pelota acaba entrando. Gol de Diagne, 6-0 para Roses Playa. Primero del dorsal 8 del conjunto de Dani Aro. Con ciertas dudas, pero la pelota acabó entrando. Llegó a tocarla José Carlos, pero el esférico se acabó meciendo en sus redes. Anota Roses Playa, 6-0, gol de Diagne. La pegó Diagne, llegó a tocarla José Carlos, pero la pelota en todo caso acabó entrando. Gol para Roses. Anota Diagne. Se reanuda el partido. Juega Benidorm, Jorge, viene al corte Diagne a ras de arena. Saque de lateral, sirve Hermosa, que acaba de recibir amarilla. Juega atrás Hermosa, ojo al bote que era complicado para José Carlos, le da tiempo a recular. José Carlos, Hermosa, cede atrás mal y Ridwan que perdona, la cruza demasiado. Tuvo el séptimo Roses. Va a sacar de portería a José Carlos, que la va a enviar fuera. José Carlos que se queda mirando al colegiado, reclamando la posible falta de Ridwan.
Como ver Benidorm, este 6-0 en contra. Próximo año le veremos en primera división tras su gran trabajo en segunda junto a Barcelona, Barriada y Santa María, equipo que en el año 2024 estuvo en primera y este año ha conseguido retornar para en el año 26 verle otra vez en primera división al conjunto gaditano. Va a jugar Benidorm, esférico en izquierda, lanzamiento que se le va a marchar fuera a William, se marcha a descansar Jorge García. Entra el encuentro dorsal 4. Entra en Benidorm Mansilla, Leandro Mansilla. Lanzamiento de chilena y otro gol para Roses. Otro gol, en este caso golazo para Rami Sadani. Anota Rami, que pone el 7-0 en el marcador. Anota Rami Sadani, es el, si no me equivoco, el primer gol, si no fallo en la lista de anotadores. Anota Rami Sadani, que pone el 7-0 en el electrónico. Uno más para el equipo catalán. La pega Rami de chilena y acaba superando al palo largo a José Carlos. Vaya golazo de Rami Sadani. Una de las perlas que tiene el fútbol playa español para los próximos años. Al igual que es, por ejemplo, Roberto Galindo, el jugador del Empie Málaga, que veremos luego en el turno de las 10:15 de la noche. Va a jugar Benidorm. Taponaba Rami. Saque de costado para el equipo alicantino. Está cayendo duramente en este duelo de semifinales. Juega Hermosa. Hermosa por dentro. Se alzaba Leandro Mansilla. Tiene que corregir William. No se entiende con el guardameta. Y hay falta sobre William. Falta sobre William. Libre directo para Benidorm. Libre directo para Benidorm. Ahí está la acción repetida. Intentaba montar el contragolpe Roses Playa. William que protegía. Y la falta es de Guillén Panadés. Le acaba empujando claramente Guillén Panadés. Por lo tanto, la acción posterior estaba invalidada. Colegiado que insta a los jugadores a que le dejen el espacio necesario para poder sacar esa falta. Le llama William. La va a pegar William, pierna derecha, lanzamiento de William por encima de la portería de Elliot. Moverá el suizo. Juega Elliot, dará Rami Sadani. Otra vez para el internacional por Suiza. Juega Elliot, parte derecha, la baja bien Diagne, que ha anotado uno de los goles del Roses Playa, en este caso el 6-0, el penúltimo. Interviene Martins, presiona Mansilla, Leandro Mansilla. Este es Elliot, juega Elliot. Balón dentro del área, intenta llevársela, lo consigue Sulibati, reclamaba el penalti, se lamenta Sulibati que como si fuera un resorte se reincorporó reclamando esa pena máxima. Dijo que no el colegiado, le toca mover a Benidorm, de atrás de William, la acaba dejando para José Carlos, juega José Carlos, conecta bien con Hermosa. Allá va Hermosa, la quiere elevar Hermosa, marcado creo que mano de Martín, sí, Martín dice que el pecho y que la tenía pegada, pero en este caso hay falta para Benidorm. Mientras tanto, Sulibati se aprovecha el parón del encuentro para mostrar su indignación por el posible penalti. La mano muy clara de Martins. Decía que la tenía pegada, pero en este caso la tuvo despegada Martins. Por lo tanto, hay libre directo para Benidorm, que busca el gol de la honra. Libre directo para Benidorm, a falta de 2:38 para el final de la segunda parte, 7-0. Mucho cambia la cosa. O Roses mañana le veremos en la final, donde le espera o el Empie Málaga o el Mentidero, que actúa en el turno de las 10:15. La va a pegar Hermosa. Gol de Benidorm. Anota Hermosa, el bote que le traicionó por completo a Elliot y significa el primer tanto del equipo alicantino en el partido. Anota Hermosa, 7-1 en el marcador. Se quita esa pesadumbre de haberse anotado el gol en propia puerta, el que fue el primer tanto del partido. Con este gol anota José Hermosa, 7-1, gol de Benidorm. Balón que bota en la arena y provoca una vaselina imposible de parar por parte de Elliot. Jugará Roses. Se reanuda el partido con ese lanzamiento que
Se va a marchar directamente fuera. Le toca mover a José Carlos. Y a José Carlos, parte izquierda. La pide William por derecha, la eleva José Carlos con calidad. Presionaba a Guillén Panadés, que la tiene es William. Apertura en la parte derecha, hace el esfuerzo por llegar Leandro Mansilla. Mete el centro Mansilla. Directamente se escapó por línea de fondo. Servirá a Elliot, que reclama rápidamente el balón. Va a jugarla Elliot. Vía Elliot, parte derecha, otra vez balón para el suizo. La tiene Elliot, sigue Elliot, juega la parte derecha. Le toca mover a Roses Playa. Se queda Leandro Mansilla por dentro para intentar impedir esa línea de pase. La quiere salvar Borràs con el pecho. Borràs juega a Elliot. Intenta ganarla de espaldas. Este es Sully Batis. Aguanta Batis, le agarró Peramo. Falta clara, sí. Falta clara de Peramo que le agarró a Batis. Peramo que por cierto tiene amarilla desde la primera parte. No puede arriesgar en exceso con esa serie de agarrones o faltas que le puedan impedir acabar el partido con una roja. Tenemos a Carlos Peramo. Nos lo mostraba nuestro gran realizador Santi Rubio. Siempre mostrándonos las mejores acciones del partido y que pueden marcar la diferencia, además de los 8 goles que estamos viendo en el encuentro. Se dispone a pegarle Sully Batis. Se dispone a pegarle Batis. Buscando el gol 8. Sully Batis, pierna derecha. Tanto para Sully Batis. Anota el internacional español. No consigue retenerla José Carlos y es el 8-1 para Roses Playa. Gol de Sully Batis. Es su segundo gol en la semi. Anotó el 2-0. Pone ahora el 8-1. Anota Sully Batis. Victoria de 7 goles del equipo de Dani Aro. La pegó Batis. El balón que justo botó en la arena cuando iba a intervenir José Carlos. Y le complica muchísimo la recepción del balón. Nota Sully Batis, consigue achicar el portero y es el 8-1, 1:36 para el final de la segunda parte. Juega Benidorm, lanzamiento de Carrillo, despeja la zaga catalana a través de de Musa. Va a jugar Benidorm. Se la queda el guardameta José Carlos. Juega José Carlos, cede a la derecha. Para William con José Carlos. La mantiene José Carlos, insiste con William a la parte derecha. Ya va William, la va a pegar William cruzada. Disparo directamente fuera. Servirá Elliot. Va a sacar Elliot, envía a la izquierda para Martins. Cabecea Martins tenso para que le llegue la pelota sin grandes problemas a Elliot. Elliot se lleva la marca de Mansilla. Y que la tiene es Martins. Juega Martins, la cede para Elliot, fuera de sus dominios, también aprovechando esa renta importante que tiene el equipo catalán. Juega Elliot, envía a la derecha, la mantiene Roses Playa. En estos últimos segundos de segunda parte agarraron a Peramo. Aguanta Peramo, se frena, vuelve a arrancar, se marcha bien de su par, buscando y encontrando muy bien a Carrillo. Carrillo que intentaba domesticar esa pelota que venía con mucha velocidad. Le toca mover a Benidorm a través de William. Juega William, la cede para Sanz, pisadita de Sanz, se orienta para intentar cederla sobre William. La mantiene Sanz, cede atrás y encuentra ya a José Carlos. José Carlos, otra vez para Sanz. La mantiene Sanz, recuerden que hasta el momento el único tanto de Benidorm fuera de José Hermosa a través de un libre directo. Este Sanz presiona a Musa, se va a acabar la segunda parte. Tiene que meter el centro Benidorm si quiere tener alguna opción de gol. El crono se pone a 0 en el Ciudad de Jaén. Se acaba el segundo periodo. Historia muy clara de Roses Playa que vence por un global de 8-1 al Benidorm. Los tantos, el primero fue en propia de Hermosa. El 2-0 fue de Sully Batis. 3-0 de Ridwan. 4-0 de Martins. El 5-0 de Ridwan con el que consiguió el doblete. 6-0 hora de Diáñez. 7-0 Ramiz Sadani. Luego llegaría el gol de Hermosa, de José Hermosa, el 7-1. Y el actual 8-1 con el que ha finalizado la segunda parte ha sido de Sully Batis. Por ahora doblete para Batis y para Ridwan. 8-1 en el marcador. Vemos algunas de las mejores acciones de la segunda parte, donde obviamente vamos a destacar la cantidad de goles que ha conseguido llevar a cabo el Roses Playa para coger esa renta de 7 que parece muy difícil que se le pueda escapar de cara a estos últimos 12 minutos que quedan de juego. José Carlos que
No ha tenido la efectividad en la portería que ha tenido en el primer periodo. Y ahora mismo ganando por esa renta de 7 goles el Roses Playa. Luego queda las 10:15. Ese último encuentro de semifinales que va a medir al Empie Málaga frente al Mentidero, el actual campeón de la Liga. Recuerden, en esas semis del playoff ganó Atlético Torroseño. Y luego en la final ganó a Huelva. Perdió el primer encuentro por un total de 3-4. Luego ganó el segundo 6-3. Se acabó llevando el título por mejor clasificación en temporada regular. Empataron a 1 en partidos, pero ese punto clave fue el acabar mejor clasificado en Pie Málaga que Huelva. Le sacó un total de 7 puntos en temporada regular en esas 18 fechas del campeonato. Total de 18 fechas, obviamente 9 de ida, 9 de vuelta. Y luego en la gran final, en el encuentro definitivo, acabó ganando el cuadro de Alonso, que luego juega en el turno, como decimos, de las 10:15 frente al Mentidero Cádiz. Equipo revelación esta campaña de la primera división, el cuadro de Alejandro del Amor, con jugadores muy interesantes, como el caso de Juanmi, de Joselito, de Gatica. Los 3 internacionales españoles son jugadores también con una proyección sensacional, como el caso de Goma o del Ojo, por nombrar algunos de los jugadores importantes que tiene el cuadro de Alejandro del Amor. Así que se espera un bonito derbi andaluz entre el Mentidero Cádiz y el Empie Málaga, buscando el último billete a la final de mañana jueves 21 de agosto. Punto ya de poner el cierre al fútbol playa masculino de clubes con esta copa. Después quedará el 23 de agosto en Marbella, esa Supercopa en la que está seguro el Empie Málaga como campeón de liga. Queda por saber quién va como campeón de la copa. Punto de arrancar la tercera parte, colocando el esférico en la parte central, y a partir de ahí empezará e iniciará la tercera parte el venidor, que al menos va a intentar recortar distancias para acabar con un resultado honroso el partido, esta primera semifinal. Le tenemos a Peramo al lado de Sanz, se prepara Diagne. Va a jugar el conjunto benidormense. Va a mover venidor en cuanto lo vea oportuno el colegiado, cuando faltan aproximadamente 30 minutos para que arranque la segunda semi. Juega venidor, Sanz, arrastra a Sanz, la puede pegar Sanz. Cuerpea frente al jugador del Roses. De atrás Diagne. Acaba encontrando a Elliot, presiona Peramo. Jugando el conjunto de Dani Aro. Este es Salazar, ha habido cambio en la portería. Entra el francés, entra Germán Salazar para el último periodo. La pega Martins. Qué mano de José Carlos, córner. Germán Salazar, internacional por Francia. Para donde el guardameta lo hizo José Carlos. Saque de esquina. Va a jugar Roses Playa. La pide Panadés. Ha habido un jugador caído en el área. Y este es el remate de Martins. Y la mano sensacional del portero. En este caso es Fran Castellanos. Ha habido cambio en la portería. Descanso para José Carlos. Ingresa Fran Castellanos, que nos dejó una magnífica intervención. Tenemos a Fran Castellanos. Saque de esquina para Rose. Bola al segundo palo. Diagne, que se alza de cabeza. La acaba enviando directamente a la malla de protección. Va a jugar. Lo hace ya el venidor. Se coloca Martins. La pide Sanz. Va a jugar el venidor a través de Castellanos. Castellanos la pincha, la mantiene a tiempo. Lo hace en esta ocasión Sanz. Nos pone el pase de Sanz. Balón de Diagne. Filtra para Martins. Buen control de Martins. Va a cañonear Martins. Buena mano de Castellanos. Interviene Fran. Saque de costado. La pide Panadés. Peina Panadés. Se encuentra a Diagne. Insiste con jugar a la derecha para Martins. La pega Diagne de chilena. Y esa pelota que acaba alojándose en el arco de Castellanos. Llega el noveno de Roses Playa. Gol de Diagne. 9-1 en el marcador. Es el segundo gol de Diagne. Metió el 6-0. Pone el 9-1. Anota Diagne. 9-1 en el marcador para el Roses Playa. Hugo Martins. Remate de chilena. Mira que era difícil de Diagne. Además venía muy bajita. Pero en todo caso de chilena, Diagne pone el 9-1 en el marcador. Bordeando los dobles dígitos. El conjunto catalán. Anota Diagne.
Se abrazaba ahí con Panadés y con Martins. Se prepara para atajar Salazar. Lanzamiento de chilena directamente fuera. Sirve Salazar. Juega para Diagne. La mantiene Diagne. Pisa la pelota. Diagne, que es el tercer bigoleador del partido. Se une a Ridwan, que anotó el 3-0 y el 5-0. Y a Sulibatis, que anotó el 2-0 y el 8-1. Él ha anotado el 6-0 y el 9-1. Actual que campea en el marcador de Ciudad de Jaén. Juega Salazar. Envía el francés. Lo hace a la derecha para Diagne. Menos de 10 para el final. Diagne cede para Salazar. Controla ante Peramo. Cede a la parte izquierda. Con problemas en la salida. Roses Playa. El que se la va a quedar es Salazar. La mantiene Salazar. Recoge la pelota. La pide Diagne por derecha. Prefiere jugar el perfil izquierdo. Presiona en bloque medio bajo. Benidorm. Esférico por dentro. Este es Martins. Juega Martins. Despeja Benidorm. Se la acaba quedando la portería Salazar. Guillén Panadés. Juega atrás. Panadés. Cede para Salazar. Recupera Benidorm. Al menos lo intenta. Lucha hasta el final Dani por la pelota. Le toca mover a Diagne. Le dobla Panadés. Imprime velocidad Diagne. La mantiene Diagne. Sigue Diagne. Se mide a William. Cambia de juego. Cede a la parte izquierda. Hace el esfuerzo por mantenerla Martins. Guarda portería Salazar. Juega Salazar. Cede a la izquierda. Toca mover a Roses Playa, que va a tener la opción de revalidar el título mañana. Esperando ya en Pie Málaga, Guamentidero Cádiz. Tendrá la opción de volver a ganar la Copa. Veremos si se enfrenta en Pie Málaga, actual subcampeón de la Copa, o al Mentidero, equipo revelación de esta Liga 2025. El equipo naranja, que ascendió el año pasado junto al Fran Mejías. Los dos equipos gaditanos, más tanto Fran Mejías como Mentidero. Los dos han conseguido mantener la categoría. Acabaron bajando Playa San Javier y Victoria Beach Soccer. Estuvieron luchando y sufriendo hasta el final. Gestión y Calor Córdoba, entre otros, por mantener la categoría, al igual que el Fran Mejías. La acabaron salvando tanto Fran Mejías como Córdoba. El que acabó bajando es el Playas de San Javier, el equipo de la región de Murcia. El año que viene militará en segunda, al igual que el Victoria Beach Soccer, que ha conseguido unos números bastante pobres, y a partir de ahí ha sido absolutamente imposible poder mantener la categoría. Juega la pelota, lo hace el Roses Playa, sacando Salazar. Qué bueno el cambio de juego, no va a llegar Borrás a tiempo para servicio de lateral. Ha entrado Nacho Valladolid, por cierto, al partido en Roses Playa. Se la va a quedar Sanz. Juega Sanz, envía a la derecha, balón imposible para que llegue en velocidad a William. En todo caso, agradecía la intención. Servirá Diagne. Juega Diagne, cede al portero. Acaba ganando Salazar. Juega Salazar, cede para Diagne. La pide Borrás, hay falta, libre directo para Roses. Se duele Diagne. Se duele Diagne de un golpe en la rodilla izquierda. Ahí tenemos la repetición. Llega tarde William y claramente le deja la rodilla a Diagne. Habrá libre directo para Roses Playa. Con el escorado en izquierda para el equipo de Dani Aro. A pegar a Diagne. Se dispone a pegarle Diagne. Silbatazo del colegiado que ya permite disparar a Diagne. No tenemos a ningún jugador que haya sido. Ya ha tenido la oportunidad de anotar 3 goles, pero Diagne ahora sí pone el 10-1. Anota Diagne, hack-trick para él. No teníamos un jugador que anotara 3 goles, pero Diagne nos calla la boca y pone el 10-1 en el marcador. Hack-trick para Diagne. Anotó el 6-0, el 9-1 y ahora el 10-1. Victoria incontestable para Roses Playa. Anota Diagne, que pone ya ese 10-1 en el marcador, llegando a esa cifra mágica de los 10 goles.
el equipo de Dani Aro, de un Benidorm que va a caer claramente en esta ronda de semis. Jugará Benidorm. Va a jugar Benidorm. Dos en barrera por parte de Roses. Parece que hay algún problema con las redes, es lo que impide que se pueda seguir el partido con absoluta normalidad. A través de esas bridas están consiguiendo evitar que se separe las redes de la portería. Vemos esas numerosas bridas que hay a lo largo de la portería para intentar que esté en las mejores condiciones, ya que los constantes goles que está viendo, la velocidad, la virulencia con la que van los disparos, los balones, hacen que las redes sufran muchísimo como decimos, los lanzamientos y los goles que está anotando en este caso Roses Playa, al igual que el resto de conjuntos que están participando en la competición, ya que llevamos ya numerosos encuentros y obviamente ya también las redes se resienten y a partir de las bridas intentan contar con ese recurso de fácil aplicación para al menos a poder acabar el encuentro en las mejores condiciones. Con este 10-1 ya en favor del Roses Playa, Ecuador del último periodo, partido visto para sentencia con ese 10-1. Último gol de Diagne, primer jugador que llega a los 3 goles en el partido. El 6-0, 9-1 y 10-1. Va a jugar, lo hacía ya Salazar, la gana Diagne, que tiene opción del cuarto, la pega Diagne, la pelota que impacta la madera, rebote Diagne y va a ser gol. Vamos a ver si el tanto es válido, parece que sí, anota Diagne. 11-1, póker, ya para el 8 anota Diagne, 11-1. 11-1, gol de Diagne. Nota Diagne, el balón que no llegó a entrar, luego está pendiente del rebote para con la derecha poner el 11-1. Victoria muy clara de Roses Playa. Castellanos que reclamaba que había falta ya que tenía la pelota en su posesión, pero dijo el colegiado que no, que el gol era válido de Diagne. Se reanuda el partido, 6 para el final. Jugará Benidorm. Gana la pelota Roses, busca el contragolpe, la tiene Rami, le dobla Diagne. Apertura de Rami a la parte izquierda para que la gane Guillén Panadés. El remate cruzado que se va a marchar fuera. Habrá portería, sacará Castellanos, Fran Castellanos. Cabecea William, la consigue dejar con apuro para Fran. La tiene William, recorta a William, la puede pegar con la pierna derecha, la mantiene William, apertura a la parte izquierda, este es Jorge. La pega Jorge de chilena, impactó en Borrás. Sacará de esquina Jorge García. Juega Jorge, parte derecha. Hace el esfuerzo por llegar Sanz, no lo va a conseguir. Sacará Rami Sadani. Juega Rami, entregando para el portero otra vez Sadani, que ha anotado 2 golitos. Ha anotado uno, perdón, el 7-0. Anotó Rami Sadani, más un golazo sensacional de chilena, desde más o menos esa posición, pero obviamente cuando el portero era José Carlos, sino Adam Madi, que es el de su propio equipo. Ha entrado Adam Madi, descansa Elliot. Ha jugado 3 porteros en el Roses Playa. Elliot, Salazar y ahora Adam Madi. Sacando Castellanos. Hermosa que tuvo que ceder atrás con apuro para Fran Castellanos. Va a mover el balón Roses. La tiene Ridwan. Juega Ridu, parte izquierda, la puede pegar de chilena, lanzamiento fuera. Ahora por lo tanto saque de portería. Saque de portería en favor de Benidorm. Saca Castellanos. Juega a la derecha para Sanz, presiona alto Roses Playa. A través de Rami Sadani. Profundiza ahora Benidorm, la reclama Sanz, doblaba a Hermosa. Va a jugar Jorge García, Jorge agarrón claro, falta libre directo para Benidorm. Falta sobre Jorge García de Musa.
Libre directo para los alicantinos. Jorge, que le reclama airadamente la acción a Musa. Ese último golpe que se ha llevado Jorge y luego el estirón de camiseta a pegar a Jorge García. Allá va Jorge. La pega Jorge. Pierna derecha a las nubes. Lanzamiento fuera de Jorge García. La tiene Panadés. Juega atrás Panadés. La deja para el portero Adam Madi. Adam Madi. Guillem Panadés. La va a pegar Panadés. Con la pierna derecha se va a marchar fuera. Para portería, por lo tanto, para el guardameta. Va a sacar Fran Castellanos. Juega Castellanos, parte derecha. La pide por delante Hermosa. Jugará Fran Castellanos. Se queda Sanz estirando por derecha. Mete el centro Castellanos. Lanzamiento de chilena. Damadi, que sale a tiempo al límite. Y acaba recogiendo la pelota. Balón de costado. 2:50 para que acabe el partido. Jugará Benidorm. Servirá Benidorm. Saca Castellanos. Vía Castellanos. Se prepara Sanz. Eleva la pelota Sanz. Peramo intenta girarse. Juega de cara, la hace Ramí. Toca mover a Roses. Ridu. Allá va Ridwan. Juega atrás. Le presionaba a Peramo. Se la queda Damadi. Juega Damadi. Envía a la derecha. La mueve el Roses Playa. Tenemos a Hermosa. Ya anotado hasta el momento el único gol de Benidorm. Presiona Peramo. Juega Damadi. Lanzamiento de Ridwan. Tenemos a Ridu. Se para el encuentro, conversando ahí los dos jugadores, tanto el de Benidorm como el de Roses. Servirá Musa. Allá va Musa, juega atrás, la quiere pegar Valladolid, la lucha Valladolid, intenta trabar Castellanos, cae Valladolid, marcado el colegiado. Creo que ha marcado libre directo para Benidorm. Vemos la acción repetida, en la que cae Hermosa frente a Valladolid. El colegiado acaba indicándose libre directo para el equipo alicantino. Con el 11-1 a favor de Roses. Ya se va reincorporando poco a poco Hermosa, que se está quitando la arena que tiene los ojos. 10 minutos para que arranque el en pie Málaga Mentidero. Mueve ya la pelota, Benidorm hecha. Va a meter el centro. Se la queda Roses Playa. Es Musa. Aguanta Mousa. De atrás se va a acabar el partido. Adam Madi insiste con Musa. Sacará Adam Madi. Juega Adam Madi. Envía la parte izquierda. Balón por dentro. El balón para Benidorm, intenta el contragolpe, justo un minuto para que acabe el partido, la lucha Valladolid. Hay falta. Falta, por lo tanto, balón para Benidorm, la pegará Sanz.
Falta sobre Sanz. Si lo marca el trencilla del partido. Vemos a Ramis Adani. La picadita, buscando sorprender a Adam Madi, que no se llega a producir. Reculó a tiempo Adam. La pide por delante Nacho Valladolid. Le toca mover a el Roses Playa. Este es Adam Madi. Adam Madi. Juega para Moussa. Se la queda el guardameta Madi. Saca el largo Adam Madi. Nacho Valladolid cortando Sanz. Juega Roses. La pérdida Ramis Adani. Va a haber una amarilla. Además, doble. Se la lleva Nacho Valladolid y Sanz. Amarilla para Sanz y para Valladolid. Ese rifirrafe entre los dos. Amarilla para Sanz y para Valladolid. Juega Roses. Rami frente a Jorge. La mantiene Ramis Adani. Juega atrás para Adam Madi. Oportunidad para el joven guardameta de Roses. La pega Ramis Adani fuera. Jugará de portería. Lo va a hacer ya Benidorm por mediación de Castellanos. Envía Castellanos. Parte izquierda. Se intenta girar. Y un posible remate Daniel. Se acaba el encuentro 11-1. Roses Playa, que accede a la final de mañana aquí en el Ciudad de Jaén. Será finalista de la Copa, el actual campeón de la competición, ganando 11-1 claramente a Benidorm. Hubo póker de Diagne, también goles de Sulibatis. También anotaron Ridwan, Ramis Adani, Martins, entre otros, algunos de los grandes goleadores que nos dejó Roses Playa en esta semifinal, que ha acabado claramente con la victoria por 10 goles de diferencia de Roses Playa frente a Benidorm. El único gol alicantino fue de Hermosa. Se acaba el encuentro, acaba la primera semifinal con el 11-1 en favor del Roses Playa. A partir de las 10:15, en poquitos minutos, arrancaremos con la segunda semi que mide al Empie Málaga y al Mentidero Cádiz. Los dos combinados que se saludan de manera amistosa. Nosotros les vamos a dejar las mejores imágenes que nos ha dejado esta primera semifinal.